18 años después, con un nombre que en su momento había estado allí dando vueltas, porque era una de las personas que había estado trabajando en esa casa, pero que ahora se convierte en uno de los principales acusados, con el caso habiendo ya prescripto, ¿no? Así que eso también, por supuesto, es una complicación importante. Está del otro lado el fiscal Pablo Jávega, que investiga justamente ahora a este nuevo sospechoso en el caso Nora Dalmazo, Roberto Bárzola es su nombre. Le agradecemos mucho al fiscal por este contacto. ¿Qué tal? Agustina Girón lo saluda. Buen día. Buen día, Agustina. Un saludo y un agradecimiento para ustedes por el espacio y bueno, un saludo a toda la audiencia. No, por favor. Y también lo saludo a Gustavo Carabajal, que también está del otro lado y que se suma a esta charla. Gustavo, bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Agustina, doctor Javier, un gusto. Ahí está. Bueno, Buen día, Gustavo, Gustavo. por supuesto, también te puedes sumar a esta charla. Fiscal, a ver, vamos a repasar, ¿no? Cómo se termina llegando a este nuevo dato en el que finalmente hay un nuevo protagonista fundamental que es señalado como culpable a partir de los dos cotejos, ¿no?, de ADN que terminan implicando directamente a Roberto Bárzola. ¿Cómo se llega a esto 18 años después, tanto tiempo después? Bueno, se llega del siguiente modo. En el año 2022 se lleva a cabo el juicio en contra de el señor Marcelo Macarrón, el doctor Marcelo Macarrón, en el cual, luego bueno, desarrollarse durante varias audiencias, la prueba que había rendido la investigación previa, entre ellos, digamos, el testimonio aclaratorio de quienes habían sido peritos genéticos, bien, se enfatiza por parte del representante del Ministerio Público, el doctor Julio Rivero, se enfatiza en la necesidad de, a la par de plantear la solución por carencia de prueba para condenar al viudo de la víctima, en la necesidad de continuar la investigación toda vez que se verificaba que existía en el expediente información del relevamiento que se había hecho en el año 2007 por parte de un laboratorio norteamericano, en el cual evidenciaba que en el cinto de la bata, que es el elemento que le da muerte, o sea, ella fallece por una asfixia mecánica, Sí. causada entre otras cosas, con el lazo principalmente, o sea, es una asfixia mecánica mixta, manual y a lazo. Bien, de ese relevamiento que había hecho el laboratorio norteamericano, el Centro Nacional para la Ciencia Forense de la Universidad de Orlando, a solicitud del FBI y por pedido de cooperación del Poder Judicial de Córdoba, se verificaba que había una huella genética, puntualmente una haplotipo I, bien, que a esa fecha, la fecha del juicio, no había sido identificado. No conocíamos el aportante. Sí conocíamos las dos otras huellas que existían en el cinto, que eran marcadores autosómicos de la víctima, o sea, una huella completa de Nora Dalmazo, y un haplotipo I del linaje Macarrón. Bien, entonces dice, bueno, hay que continuar, y de hecho lo señala así, dice, porque en el cinto de la bata estaría la huella del asesino. Así lo señala el doctor Rivera. Claro. Eso da un vector de investigación en ese momento a bueno, la pesquisa que se inicia el 15 de octubre de 2022, fecha en la que se reciben los antecedentes de la causa, se procede, digamos, a hacer una sistematización de la información, la voluminosa información que había en la misma, a rediagramar todo lo que es la trazabilidad de los elementos de convicción, esto puntualmente en cuanto a la prueba genética, esto del cinto y también otro que había surgido indubitado, digamos, no cuestionado ni desde las áreas técnicas, que hubo controversia entre diversos técnicos que intervinieron respecto de otras cuestiones, como si hubo o no semen en la víctima, Claro. por dar un ejemplo. Bueno, se intentó desde un comienzo trabajar sobre aquello que no resultaba dubitado, sobre lo que había certeza, la causa de muerte, el elemento productor, y también surgía de que el mismo laboratorio había procesado en esa ocasión un pelo que había secuestrado a los médicos forenses en la zona de la ingle de la víctima y Claro. que no había sido procesado
por ningún laboratorio local. Bien, es entonces que por un lado se depuró qué elementos nos podían ser de utilidad Claro. para ser susceptibles de cotejo. Reitero, digamos, esto lo había tipificado, lo había analizado, nos había dado la descripción genética el laboratorio a cargo del doctor Jack Palentine en 2007. Claro. Pero bueno, en el volumen de la información por ahí había quedado disperso, disipado. Entonces, tomando por eje eso, se trabaja luego en modo interdisciplinario, por un lado la unidad fiscal creada por Fiscalía General a efectos de continuar con la investigación, lo del cuerpo de detectives judiciales de la Policía Judicial, lo que es la División de Investigación Operativa de Policía Judicial, y también con el Centro de Genética Forense del Poder Claro, Judicial. claro. Entre ellos se fue haciendo fue un trabajo interdisciplinario. Claro. Y con las cuestiones que sí estaban confirmadas, pero que evidentemente correcto, y no cuestionadas. Y no cuestionadas. Correcto. En su momento hubo obviamente mucho ruido, esto lo hablábamos y ahora lo voy a sumar a Gustavo Carabajal en este sentido, respecto a cómo habían sido las pruebas en ese momento, ¿no? 18 años atrás. Tengo que ir rápidamente a los títulos. Yo les puedo pedir a ambos si me pueden aguardar 2 minutos nada más en línea y seguimos con esta conversación porque realmente es muy interesante y me parece importante que lo sigamos debatiendo. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Títulos y enseguida continuamos hablando con el fiscal y con Gustavo Carabajal 18 años después y este giro en el caso Nora Dalmazo. 9 de la mañana, 33 minutos. Ahora sí, continuamos. Le agradecemos mucho al fiscal que nos está esperando del otro lado. Estábamos hablando justamente sobre este giro con el fiscal Pablo Jávega sobre el caso Nora Dalmazo 18 años después. Fiscal, gracias por esperarnos estos minutos. A ver, hace unos días hablábamos con Gustavo Carabajal, lo que mencionaba es que evidentemente hoy se vuelven a cuestionar, por ejemplo, lo que fueron los métodos en su momento, ¿no? Que tal vez la escena del crimen había sido muy contaminada con muchas otras huellas, e incluso habló también uno de los forenses de aquella época, que lo que planteaba es, se concentraron tanto en acusar al marido que se terminaron descartando otras hipótesis. Hoy, con esta nueva información que sale a la luz, ¿usted qué piensa? No, digamos, respecto de lo que ha trascendido y de lo que uno ha examinado, evidentemente por ahí no hubo una preservación de la escena del crimen, bien, incluso antes de ser impuesto este Ministerio Público, porque surge con claridad meridiana que cuando se toma razón, digamos, del hecho, el primero que toma razón es un vecino, ese vecino avisa a la familia, después se avisa a la guardia de Villagol, después se avisa al personal policial, y el personal policial es el que termina avisando al fiscal de turno, pero para cuando arriba el fiscal de turno al lugar, ahí es donde se da o verifica, digamos, con alguna cuestión que era elemental, que era la preservación, evitar de que ingresara gente. Bien, se encuentra con un escenario de 28 personas que habían ingresado y que no tenían por qué estar en esa escena. De hecho, en su momento, él solicita para hacer un despeje de contaminación la colaboración que se le termina pidiendo al laboratorio norteamericano que le citaba, justamente para hacer el relevamiento de lo que de aquellos elementos de convicción que no figuraban como, en principio, como contaminados, como era el cinto de la bata, bien, y cotejándolo con el perfil de estas personas que estaban identificadas que habían ingresado al domicilio, claro, y cuyo cotejo da negativo de aporte, o sea, se confirma que esas personas no habían ingresado. Sin perjuicio de lo cual, resulta claro, digamos, que la contaminación de una escena del delito, de cualquier escena del delito, perjudica a la investigación que en su consecuencia se inicia, ¿bien? Totalmente. Entonces, ello por ahí probablemente privó, digamos, a la dirección del proceso de obtener de forma fidedigna y sin cuestionamientos, otro tipo de elementos de probanza de tipo científico que probablemente podrían haber
echado luz, digamos, con Seguro, antelación seguro. a la aclaración. Está con nosotros también Gustavo Carabajal, que me gustaría que se sume a esta nota. Él ha seguido el caso muy de cerca. Estuvo un mes incluso en Córdoba en aquel momento cubriendo bien de cerca este caso. Lo quiero sumar y también tiene una pregunta para hacerte, Gus. Bienvenido. Gustavo, ¿nos escuchás? Bueno, enseguida lo vamos a volver a retomar porque él te estaba escuchando muy atentamente. Hay un caso hay una pregunta que es clave acá, ¿no? Y es que lo que sabemos es que obviamente por no tener en teoría antecedentes y por no haber sido en su momento un sospechoso directo, no se puede reabrir la causa que ya prescribió. ¿Ustedes están iniciando algún tipo de acción o es posible iniciar algún tipo de acción para revertir esto, para que la causa pueda reabrirse? Lo que se está haciendo es justamente el análisis, la indagación respecto de este extremo, ¿no? De verificar si efectivamente no hay ningún antecedente, Claro. no hay ningún hecho delictivo posterior al homicidio que se haya sido sindicado, condenado la persona que hoy resulta sospechosa, porque ello tendría un impacto directo sobre el cómputo de plazo de prescripción. Bien, entonces ello por ahí nos limitaría, digamos, en cuanto al análisis estricto de la vigencia de la acción. En el caso de que se verificara que no tiene antecedentes, y bueno, sí, ahí el análisis se vuelve más complejo. De hecho, la defensa del señalado ya ha solicitado que se introduzca y se analice la cuestión vinculada a la extinción de la acción, por Claro. esto que ha estado tan mencionado en estos días, que es la prescripción. Claro. O sea que se ha agotado la vigencia de la acción. También hay referencias por parte de los letrados de la familia querellante, o sea, de la familia Macarrón, que van a también introducir alguna cuestión asociada a esto, de decir que por alguna razón que ellos estiman conducente no debe hacerse lugar, digamos, a esa extinción de la acción. Y bueno, el escenario se vuelve un poquito más complejo porque aborda múltiples cuestiones, aristas jurídicas. Bien, entonces, de momento, el análisis de la Fiscalía es efectivamente verificar si esta persona en la provincia de Córdoba o en el resto del país ha cometido algún hecho delictivo, cuyo caso se analizará los resultados hacia dónde nos orientan. Ahora sí te escucha Gustavo Carabajal. ¿Gus? Sí, doctor Javega. Es cierto que en febrero de 2007 la familia Macarrón presentó un informe ante el fiscal Javier Di Santo, el primer fiscal del caso, en el cual se sugería que se investigue a este hombre. He escuchado que ha trascendido esa información, que sería corríjame si usted se refiere a esto, o por favor, o si se refiere a alguna otra cuestión. Ha trascendido en estos días que un mandato, un encargo, digamos, de una gestión privada, que lo hizo un estudio de investigación privado que era dirigido por un señor de nombre Stephen Walker. No, yo me refería también al informe que presentó en base al dictamen, al informe que hizo Osvaldo Raffo, que señalaba que el asesino de Nora Hermoso había que buscarlo en el cinturón de la bata. Sí, no, a ver, lo que sí está incluido en cuanto a hipótesis, delictiva, sí, estaba dentro del abanico de hipótesis que se manejaba, pero no con nombre y apellido. Bien, tengamos presente perfecto. En ese sentido que había una dispersión, o sea, un volcado masivo de información a través de testimonios documentales, y bueno, y se elaboraron múltiples hipótesis, dentro de las cuales estaba, por ejemplo, si había tenido una vinculación consentida, la víctima, o no, claro, si fue algo forzado. O sea, fue muy amplio el abanico de hipótesis, pero reitero, la causa tiene más de 38 volúmenes de investigación, y hay mucho de eso que ya no
O sea, Doctor, es mucho más de eso en cuanto a información, porque desde el año 2020 ha sido todo por vía electrónica, o sea, eso es previo a esa información. Sí. la última pregunta de parte mía. Además de los estudios de ADN, las conclusiones de los informes de ADN, que son ya de por sí contundentes, y usted corríjame, servirían para una eventual condena si se establece que la acción penal no prescribió contra este sospechoso. ¿Hay otros elementos que lo vinculan o lo colocan en la escena del crimen? Sí, a ver, en parte voy aclarando, o sea, yo mientras he estado hablando con los diversos medios, aclaro, digamos, los elementos y los avances que se han tenido, pero no tengo vedado formular consideraciones vinculadas al mérito respecto de la contundencia, Claro. o si se alcanza certeza, si podría ser para condena o no, toda vez que ello importaría un adelanto de opinión, ¿bien? Entonces, sobre eso, digamos, hay que manejarse con prudencia. Sí puedo señalar, como lo he consignado previamente, que hay otros elementos que se está indagando dentro de esos volúmenes que le señalaba precedentemente en la investigación, relacionados a qué elementos pueden tener impacto, ser de relevancia a lo que se ha obtenido ahora. Como he consignado, destacan, no agotan, pero sí destacan dos elementos que sirven de base para dos indicios, ¿bien? Uno es un indicio de proximidad temporoespacial o indicio de presencia, y el otro es un indicio de mala justificación. Respecto del indicio de presencia, emerge del testimonio brindado por esta persona, quien señaló haber ido el día sábado, 25, en horas de la mañana, a primera hora de la mañana, al domicilio, toda vez que el jefe el señor González le había encomendado el pago, ya ella le había abonado para que continuara con las labores de tratamiento del piso parquet. Bien, y él señaló en su ocasión que fue en su moto, que ingresó, que traspuso, digamos, la reja perimetral de la vivienda, accedió a la galería, tocó el timbre, esperó 10 minutos y nadie lo atendió y se retiró. ¿Por qué este dato es importante? Porque si bien el cuerpo es ubicado el día domingo 26, el dictamen de la autopsia arroja, a través de los fenómenos cadavéricos instalados en el cuerpo de la víctima, que el fallecimiento, el deceso de ella no había operado en forma prácticamente concomitante con la elaboración del dictamen, sino que ya presentaba una evolución de 36 horas, lo que llevaba la hora en la que ella fallece al día sábado, en horas de la madrugada o primera hora de la mañana. Y ello impacta como coincidente con la única persona que señaló, por supuesto, no se encontraba sospechada, declaró como testigo, haber ido a ese domicilio. Claro. Entonces, por un lado, él mismo se coloca en la puerta de la vivienda, en la puerta interna de la vivienda, en el momento en el que el cuerpo nos está diciendo que dejó de vivir. Bien, pero por otro lado, hay un indicio de mala justificación, que es que también en su relato, todo esto surge de las propias aseveraciones del hoy sospechado, y a la vez encuentra soporte en otros testimonios que dicen, sí, efectivamente dijo esto o me dijo esto, como por ejemplo el relato del señor Walter González, su empleador. Él señaló que en esa mañana había ido también a un domicilio que es relativamente cercano, si bien no es en el mismo barrio, es en un country que está contiguo a Villa Golf, que es el country San Esteban. Claro. Bien, y señaló, obviamente, también por mandato de su jefe, que había ido para hacer un tratamiento también de piso, pero no pudo trabajar en dicho domicilio, toda vez que habían dejado, una ventana abierta donde se tenía que trabajar, una habitación, y como en la noche del sábado, digamos en la jornada del sábado, había llovido mucho, se había mojado. Ese dato fue desmentido, fue contradicho por la propia familia
Claro. que había requerido el servicio, ¿bien? Y dijo que esta persona no había concurrido el día sábado a la vivienda. Ese dato de no concurrencia fue verificado a la vez por la guardia del country, que revisado los libros de ingreso y egreso de personal que no es propietario, señalaron que esta persona no ingresó. Claro. Bien, y a la vez la descripción que él refiere, que verifica en esa casa, que evidentemente no pudo verla nunca porque nunca ingresó al country, bien, se corresponde con lo que se evidencia en la casa de Villa Golf. O sea, en la casa de Villa Golf, donde fallece Nora Dalmazo, cuando el personal policial hace el relevamiento junto con el Ministerio Público, se advierte que la habitación matrimonial que estaba bajo refacción había quedado con la puerta de ventanas abierta y había ingresado agua. Bien, entonces, de la conjunción de lo que le estoy hablando, se erige ese indicio de mala justificación. O sea, él brinda un contexto que ha sido desmentido, digamos, por elementos de prueba independientes. Muchos detalles. Fiscal, le agradecemos muchísimo por su tiempo con nosotros y por la explicación. No, por favor, les agradezco a ustedes por el espacio concedido y la cortesía profesional. No, por favor, hasta luego. Allí pasaba Pablo Jávega, el fiscal del caso Nora Dalmazo. Gus, ¿qué te queda de esto que escuchamos vos que seguís el tema desde hace tanto? Que no lo van a poder condenar, no lo van a poder tocar a Roberto Marcos Arzola, porque pasó la acción penal, terminó y prescribió el 25 de noviembre de 2021 a las 8 de la mañana. Van a hacer esfuerzos, pero no va a alcanzar. Y acá la justicia lamentablemente no llegó a Gus. Es tremendo, Es muy tarde. La justicia tarde no es justicia. No, totalmente. La justicia tarde no es justicia. Y evidentemente lo de plantear la inconstitucionalidad, etcétera, es como algo muy complejo, ¿no? Que en un momento se había hablado que la familia podía ir y eso, bueno, es difícil, ¿no? Veremos. Ojalá que pueda ocurrir algo, ¿no? Porque la verdad es que los datos que explicaba el fiscal son muy interesantes. Fue muy detallada e interesante la descripción de todas las pruebas y cómo se llegó, pero bueno, es tarde, ¿no? Sí. Estas cosas, ¿no? De la justicia, cuando algo prescribe, la verdad que uno lo piensa y te vuela la cabeza. Te vuela la cabeza, es tremendo, es tremendo. Te digo la del estribo, hoy se cumplen 20 años de la tragedia de Cromañón. Hoy se cumplen 20 años de la tragedia de Cromañón, sí. Tremendo. Y hoy hubo 4 juicios. Mirá, no hay nadie detenido. Hubo 4 juicios. Estaba sacando la cuenta, 19 condenados. Los 8 músicos de Callejeros, Omar Chabán, su mano derecha Raúl Alcides Villarreal, 4 funcionarios del gobierno porteño, un policía y 3 bomberos. Esos fueron los condenados. El único que queda preso. Cumplieron condena. Y Rafael Levy, que era el dueño del local donde funcionaba Cromañón. Sí. Y hay uno solo que sigue preso, es Eduardo Vázquez, pero está cumpliendo una condena de prisión perpetua por otro tema, el homicidio de su pareja, de Wanda Tadei. Pero después no hay nadie detenido. Con Chabán falleció en 2014 y el recuerdo de la peor tragedia de la historia argentina por causas no naturales que no tenía que haber ocurrido. Que no tendría que haber ocurrido y que sacó a la luz, lamentablemente, muchísimas cosas que ocurrían en la Argentina que no tendrían que ocurrir, efectivamente, pero que ocurrían en ese entonces. Destapó Cromañón, ¿no? Lo peor, lamentablemente. Exactamente. Ojalá que nada así vuelva a ocurrir, porque a veces uno ve nuevas generaciones que no vivieron Cromañón y te preocupas un poco. Pero obviamente también responsabilidades políticas que bueno, lo importante es esto, ¿no? Hubo condenas, hoy ya no queda nadie preso. Nuestro abrazo, por supuesto, a todas las víctimas, familiares, sobrevivientes, etcétera. Gus, gracias, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, Gus. Hasta mañana. Gustavo Carabajal, nuestro hombre en policiales, a partir de el análisis que hacíamos juntos, esta nota que compartimos con el fiscal del caso Nora Dalmazo y por supuesto el recuerdo, es increíble, 20 años ya de la tragedia de Cromañón.